Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Liberalas, este programa que hacemos los lunes en The Objective, los lunes que se puede. A veces nos falla Guadalupe Sánchez, pero hoy nos ha fallado Esperanza Aguirre. Así que tenemos a Lupe con nosotros por fin. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Me ha dejado venir Óscar Puente. ¿Te ha dejado venir Óscar Puente? Le tengo que agradecer al ministro que esta vez me haya permitido venir con algo de retraso, pero sin demasiados contratiempos. Bueno, hoy los trenes han llegado bien, Esperanza es la que tiene el día libre, le hemos dejado que disfrute de las tierras castellanas y ya la tendremos aquí en próximas ediciones de este programa. Y hoy tenemos aquí a Lupe y además buen día para tener a Lupe porque hay mucho tema jurídico sobre todo del que hablar. El fundamental, Lupe, es la conmoción en la que vive España desde que el pasado jueves, si no recuerdo mal, la UCO entregara o hiciera público o le entregara al juez y luego los medios nos enterásemos de ese informe de 233 páginas en el que básicamente lo que aportan son un montón de pruebas que vienen a avalar las informaciones publicadas por The Objective y por el equipo que aquí trabajamos durante los últimos 4 o 5 años, pero sobre todo pruebas muy concretas que involucran fundamentalmente a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y en algunos casos también tocan al presidente del gobierno, bueno, y a otros muchos ministros y grandes cargos del Partido Socialista. No sé qué opinión te merece esto que has leído del informe de la UCO. Bueno, en primer lugar, los informes de la UCO no siempre son una prueba de cargo suficiente en la medida en que no pocas veces abordan aspectos tangenciales o circunstanciales, pero hay que decir que este informe en concreto aporta pruebas muy sólidas, ya que estamos hablando primero de conversaciones a través de mensajes telefónicos, cuya veracidad nadie ha negado, eso es importante, por lo menos que a mí me conste, y luego, en segundo lugar, conversaciones telefónicas. De hecho, se transcriben algunas de ellas y por lo que parece habría incluso más. Ya sabes que había, tú lo sabes mejor que yo, que llevaba muchos meses sabiendo un run sobre que el volcado de teléfonos iba a traer muchas sorpresas. Pues bueno, lo ha confirmado y sobre todo, en primer lugar, yo quiero desde aquí reconocer la enorme labor de todo tu equipo y la tuya también, porque yo soy la primera a la que le consta que habéis soportado insultos, presiones, menosprecios, y al final lo que ha hecho este informe de la UCO es confirmar que muchas de las informaciones que publicaba este periódico eran veraces, verosímiles y de hecho ahora ya forman parte de la instrucción. Así que para todos esos periodistas que forman parte del coro mediático del sanchismo y que se atreven a llamar a este medio una página web, como ya ha hecho la señora Inchaurrondo en RTVE, pues nada, un saludo. Y a todo el que nos esté viendo, les recomiendo, antes de que sigamos hablando sobre el tema, porque es que les va a ayudar a comprender muchísimo mejor todo lo que vamos a hablar hoy aquí, este libro que publicó Álvaro Nieto, creo que hace 1 año y pico, 2 años ya. En enero del 22. Enero del 22 fue. Bueno, pues es un libro donde se proporcionan todos los elementos que se necesitan para entender cómo se conformó la trama y a lo que ha desembocado. Así que cómprenlo, que está accesible en Amazon. Muchas gracias, Lupe. La verdad es que tengo que decir sobre el libro que es impresionante lo de actualidad que está el libro, porque un libro que ha envejecido muy bien, ¿no? Porque normalmente un libro tan periodístico como este tiene el peligro de que caduque rápido. Pero yo es que, claro, enseguida tú estabas desde el principio con nosotros, esto empezamos a sacarlo en Voz Populi en el año 20. Sí, de hecho yo me sumé cuando empezaron los ataques, acuérdate que te dije, pues ya puedes anunciar que no voy con vosotros. Tú tuviste la amabilidad de venirte con nosotros en cuanto viste que nos apaleaban por seguir investigando a Ábalos, pero es verdad que yo tenía claro desde el principio, efectivamente, que ahí había una especie de fosa séptica en torno a Ábalos y al Ministerio de Transportes. Y yo en el libro, claro, contaba el caso Koldo, porque sale el caso Koldo, el caso Delsi, el caso Mascarillas, el caso Plus Ultra, que por cierto todavía no se ha... Es que es una gran matriosca de corrupción, como tú dices. Pero es curioso porque yo en el libro le di unidad a todo eso.
aunque aparentemente no estaba relacionado en aquel momento todo, es decir, yo relacioné el caso Mascarillas con el caso de Elsi, le vi ya una conexión y por eso lo metí todo en el libro. De hecho, el libro se llama Conexión Caracas-Moncloa, porque efectivamente era esa la conexión que había. Y fíjate tú por dónde, que años después llega la UCO y efectivamente nos da el link, el vínculo entre todas esas historias, que es un poco lo que a mí me faltaba, porque yo cuando escribí el libro, por ejemplo, no sabía que Aldama estaba en el aeropuerto el día del Seagate, a eso no habíamos llegado. Y ahora ya sabemos que Aldama estaba el día del Seagate y ahora ya sabemos que es que el Seagate fue organizado por Aldama. Sí. Es decir, le montó hasta la agenda a Delcy Rodríguez, con lo cual a mí me parece el informe de la UCO muy bonito en el sentido de que avala con datos concretos, con pruebas concretas, lo que ya habíamos contado los periodistas, porque claro, yo ya sabía que efectivamente estaba preparada la visita de Delcy. Yo en el libro, de hecho, cuento cómo semanas antes de llegar, ella ya está preparando el viaje, la embajada española se entera, llaman a Madrid, informan a Exteriores, oye, que va a ir la vicepresidenta, que nos dicen que va. Pero no me negarás que lo de la carta de Ábalos... Pero la carta es maravillosa. Entonces, es que merece una lectura, porque además los términos en los que entonces, está claro, escrita... ahora tenemos la carta en la que le invitan. Claro, entonces, claro, es maravilloso porque además la carta es un desastre. 28 faltas de ortografía. En vestido. Bueno, entonces, a ver, Lupe, con lo que tú has visto del informe de la UCO, ¿tú crees que hay material suficiente para que Ábalos sea imputado? Sí, hombre, Álvaro, yo creo que sin ningún tipo de duda, Ábalos va a ser imputado. De hecho, en breve veremos al Congreso conceder el suplicatorio. Y esto va a acabar en la mesa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea, a mí mi duda no está en Ábalos. Mi duda es cuántos otros altos cargos del gobierno porque mira, yo una de las cosas que explico en el artículo que publiqué el viernes, el de la matriosca de la corrupción socialista, es que es un caso que, como tú ya enfocaste en el libro, es un caso que alberga dentro otros muchos casos pequeñitos. Es decir, aunque parece un caso de corrupción interministerial, interregional también, en la compra y venta de material sanitario, conforme vas destapando, te va saliendo, pues, primero, que había muchos ministerios implicados en el tema de las mascarillas, pero también de los hidrocarburos, ojo con el tema de los hidrocarburos. Luego te aparece por ahí, como nexo común a todas esas pequeñas tramas, una persona que es Víctor de Aldama. Entonces, cuando abres la siguiente etapa, aparece el del Seagate, que tú ya lo has explicado muy bien, que no solo Ábalos invitó a Delcy, ahora lo sabemos, con el beneplácito de Pedro Sánchez, el uno, que aunque es maravilloso ver al gobierno, por un lado decir que el uno es Ábalos y luego ver al ministro Óscar Puente confirmar que están hablando de Pedro Sánchez, como por otra parte es natural, pero vaya. Entonces, nos encontramos ahí el caso Delcy, organizado por Víctor de Aldama, y cuando abrimos el siguiente caparazón, la siguiente muñequita, aparece Aldama, que es consejero de Globalia, un entramado turístico del que forma parte Air Europa, que fue rescatado por la SEPI en un tiempo récord, cuyo CEO, Javier Álvarez, está detrás Javier Hidalgo está detrás de la creación de Wacalúa, una empresa que misteriosamente se monta para hacer relaciones con Begoña. Para financiar, y esto ya no en 2020, sino mucho antes, en 2018, la creación de, nunca me sale el nombre, de el Africa Center, la dirección o lo que sea del Africa Center en el Instituto de Empresa. Pues se monta para financiar ese chiringuito de Begoña Gómez, una persona que hay que recordar siempre que ni tiene ningún tipo de formación universitaria, ni habla idiomas. Pues se monta eso en 2018, él aparece luego, Air Europa aparece otra vez por ahí en 2020 con Aldama intermediando para que se rescate, y todo esto vuelves a abrir el caparazón. ¿Y a qué nos lleva? Pues nos lleva a que el mismo día que se está rescatando a Air Europa en una reunión que si yo recuerdo bien, dice la UCO que es entre Ábalos, Calviño Sánchez y Sánchez,
ese mismo día está reunida Begoña Gómez con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y con Víctor de Aldama, con el que se reunió, por cierto, un mínimo de 7 veces que se sepa, sí, para hacer negocios. Con lo cual, en esa última muñequita llegamos a Moncloa y llegamos al tráfico de influencias que está, el presunto tráfico de influencias que está investigando el juez Peinado. Con lo cual, la duda mía es, ya no Ábalos, es cuántos cargos altos, intermedios y hasta dónde va a poder escalar, hablando de ese famoso 1, esta trama, porque yo creo que ya va siendo hora en este país, en más de 40 años de democracia, que veamos a un presidente del gobierno imputado, declarando ante el Tribunal Supremo y, si las pruebas lo corroboran, condenado. Yo creo que ya va siendo hora. O sea, ¿tú crees que ahora mismo, por lo que sabemos, hay indicios suficientes como para que Sánchez al menos sea llamado a declarar? Mira, yo no considero que haya que llamar a declarar a nadie que en un eventual momento pueda ser investigado y llamarlo como testigo, porque condicionas el valor de esa testificar. Lo que sí que desde luego hay indicios suficientes es para seguir investigando. Es para seguir investigando. Lo que pasa es que, Lupe, mira, yo con esto soy un poco escéptico, porque yo, que llevo escribiendo de este asunto desde el año 20, enero del 20, es que creo que se ha perdido mucho tiempo. Es decir, todo esto estaba en prensa publicado en enero del 20, el del Seagate, el caso Koldo en abril del 20. Han estado 4 años para poder quemar las pruebas, destruir las pruebas, gastarse el dinero, pegarse una vida padre tremenda. Entonces, claro, yo creo que ¿qué van a investigar ahora? Si ya habrán borrado los teléfonos móviles, ya habrán borrado los emails. Lo de los móviles te puedo confirmar que, para sorpresa de la instrucción, hay mucho más de lo que esperaba. Bueno, pues ojalá. Pero yo soy un poco escéptico. Yo lo del porque, presidente claro, también. Ponerse ahora a investigar si el presidente del gobierno hablaba con Aldama, pues hombre, ya me imagino yo que Pedro Sánchez ya habrá borrado todos los mensajes. Yo lo del presidente... Bueno, ya viste que no. Bueno, sí, es que hay uno... No, pero ese no es porque no lo haya borrado Sánchez, sino porque se lo reenvía Ábalos a Koldo. Y ahí es donde falla. Ese es el tema. Cuando le envías un mensaje al tonto de la trama, pues al final el tonto de la trama mete la pata. ¿Sabes lo que pasa con este? Ya no es una cuestión de tonto. ¿Tú sabes lo que pasa en estos grandes entramados de corrupción, donde al final entra tanta gente como actor activo o circunstancial, que sobre todo los que tienen una implicación muy intensa guardan cosas para cubrirse las espaldas? Llegado el momento. Esto funciona así. Entonces, yo también soy muy escéptica porque, como he dicho, llevamos 45 años de democracia y, a pesar de que hemos estado ante diversos casos donde había motivos suficientes para haber llamado a declarar, no como testigo, sino como imputado, a más de un presidente del gobierno, señor X, M. Rajoy, no ha sucedido. No ha sucedido. Yo creo que España ya está madura en el sentido de que se destape la relación que tiene el PSOE con Caracas y también para que sentemos a un presidente en el banquillo. Otro tema. Aparte del informe de la UCO, lo que hemos ido descubriendo en Diogetti, porque claro, el informe de la UCO se basa en informaciones nuestras, pero es que, claro, nosotros vamos por delante de la UCO. Los periodistas vamos por delante y entonces nosotros, en paralelo al informe de la UCO, hemos ido publicando un testimonio muy importante, una persona que en este mismo plató, la semana pasada vino, hemos acreditado su identidad y es verdad que, aceptando distorsionar la imagen y el sonido, nos ha contado que esa persona en concreto fue durante 2 ocasiones, en octubre del año 20, a llevar 2 bolsas a Ferraz con 45.000 euros en cada bolsa. Es decir, podríamos estar ante un supuesto de financiación irregular o, al menos, ante la entrega de un dinero en negro a alguien del Partido Socialista. A raíz de estas informaciones, el Partido Popular ha ido al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y ha presentado una querella contra el PSOE por financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, para empezar, tengo que decirte que no soy partidaria de que los partidos políticos y los sindicatos puedan recurrir o hacer uso de la llamada acción popular. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña que de cada
que de verdad, una vez que de verdad sirve para algo lo que hacen, el 99% lo único que hacen es entorpecer, y porque además, imagínate, de cara a los tribunales y sobre todo cuando los casos salen de la órbita española y llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al final esto parece una cuestión de contienda política, un partido contra otro. ¿De acuerdo? Así que yo he escrito en The Objective alguna que otra vez, creo que se llamaba el artículo "Querellas que no valen nada", precisamente porque soy partidaria de restringir el ejercicio de la acción popular en estos casos. Luego me parece una querella precipitada. Me parece una querella precipitada. ¿Por qué? Porque cierto que esto en concreto que ha dicho el confidente de The Objective no es todavía objeto de investigación, pero ya sabemos que se está judicializando y no sabemos todavía hasta qué información maneja el inspector del caso Koldo, Ismael Moreno creo que se llama. No, es Pedraz. O Pedraz, el del caso Koldo es Pedraz. No, el del caso Koldo es Sí, Ismael Moreno. el del 5 es Pedraz. Pero es que Pedraz es el que tiene la causa de los hidrocarburos, que es con la que va esto. Sí, bueno, pues a mí me parece un poco precipitado. Yo creo que que obedece más a una cuestión de oportunidad política, en la medida en que, sorprendentemente, desde que saltó todo el escándalo, ¿fue el jueves que saltó el escándalo? Lo nuestro el jueves. O el miércoles. Miércoles saltó el escándalo, han habido muchas noticias desde el miércoles hasta el viernes, y estábamos todos un poco patidifusos diciendo: ¿dónde está el líder del principal partido de la oposición? Bueno, está en Polonia. Bueno, pero se puede. Un tuit es gratis, sí. Álvaro. Mira, yo te voy a llevar la contraria. Bueno, no es llevarte la contraria, porque puedo estar de acuerdo en lo que me estás diciendo. Yo comparto la filosofía de fondo, pero te recuerdo algo que es importante. Cuando nosotros desvelamos todo lo del Delsigate y el caso Koldo en el año 20, nadie nos hizo ni puñetero caso, nadie se puso a investigarlo judicialmente. Y solo se empezó a investigar cuando Isabel Díaz Ayuso, en febrero del 22, un mes después de publicar yo el libro, acude con esas informaciones a la Fiscalía Anticorrupción, presenta su correspondiente querella y entonces se inicia la investigación que desemboca en la detención de Koldo y sus amiguetes en enero del 24. Es decir, gracias al PP, ese caso se ha podido seguir adelante con él. Eso mismo, mira, habiendo tantas fundaciones, asociaciones... Sí, pero luego va a manos limpias y dicen que es ultraderecha. Ya, entonces, bueno... Claro, entonces ¿quién tiene que ir a un tribunal? Me refiero. Porque mira, un día le pregunté yo al fiscal general del Estado... Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Tú sabes a quién utiliza el PSOE normalmente cuando no quieren que parezca que es un caso de trifulca política? A la Fundación Alternativas. Bueno, ya, pero en el caso de... Mira, le pregunté un día al fiscal general del Estado, le dije: oiga, mire usted, a Álvaro García Ortiz, que está tan en discusión, le dije: mire usted, yo estoy muy frustrado, porque yo tengo las informaciones publicadas en el año 20, estos tíos, estaba clarísimo que habían robado, yo lo publiqué, lo sabía el que quiso leerme, y sin embargo, ustedes los han detenido en enero del 24, digo, han estado 4 años viajando por el mundo y perdiendo la pista al dinero. Y entonces me dijo: bueno, es que tú tenías que haber ido con tus informaciones al juzgado. Digo: hombre, entonces que tendría que estar todos los días en la puerta del juzgado, porque aquí en The Objective estamos todos los días contando escándalos. Es que, al contrario de lo que sucede... Alguien debería investigar de oficio. Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, aquí la participación de la sociedad civil, aquí me refiero en España, en todo este tipo de asuntos es escasa. Claro. Hay 2 o 3 en el lado izquierdo, fundaciones que realmente son tapaderas de partidos políticos, y en el lado derecho, pues sí, gente que con sus querellas ayuda, pero que también lo que busca es dar cierta notoriedad. Protagonismo. Busca cierta notoriedad, pues, a sus causas y a sus... Entonces, mira, por ejemplo, la demanda, el recurso contencioso de derecho, que acabó con la nulidad del nombramiento de Delgado y con la calificación de inidóneo a Álvaro García Ortiz por haber sido condenado por abuso de poder, es realmente
lo que nos muestra el camino. Es que eso es lo que debería haber. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en este país está todo tan polarizado que al final tendrías y como las ayudas públicas vienen de donde vienen, pues tendrías a la gente denunciando en función de quiénes ponen el dinero. Y ese es el drama, ese es el drama. Último asunto, que te tienes que ir, Sí. Que tenemos un poquito de prisa. Hay un escándalo tremendo, el PP ha ido a los tribunales, ha presentado la querella, pero hay cierta gente, incluido yo, que hemos escrito que quizás ha llegado el momento de una moción de censura del PP, no porque la pueda ganar, que yo creo que sería imposible ganar, pero sí como gesto, por lo menos, de que se entienda, que todo el mundo vea que el momento es grave, es decir, que los hechos son graves y que merecen hacer una moción de censura. Es decir, yo creo que hay que convocarla, por lo menos para que al menos por la oposición no quede. Es decir, es la única herramienta que tiene ahora mismo a su disposición, porque la otra es esperar a que haya elecciones y, hombre, quedan un poco lejos. ¿Tú crees que el PP debería hacer una moción de censura o no? Mira, yo tengo claro una cosa, que entre presentar una querella ahora mismo, no te digo que no haya que presentarla, pero ahora mismo, de forma precipitada, y una moción de censura, yo era más partidaria de la moción de censura. ¿Qué es lo que sucede? Que, por lo visto, no quiere presentar una moción de censura sin tener visos de poder ganarla, y claro, para ganar una moción de censura en este momento tienes que contar con darle a los nacionalistas e independentistas más de lo que les ha dado o está dispuesto a darles Pedro Sánchez. Claro. Y ese, desde luego, sería el fin absoluto del Partido Popular. No, es que mi teoría es que hay que hacer una moción de censura sin pedirle nada a nadie. Es decir, hay que hacer cada uno se retrate que cada uno se retrate, que cada uno... Es que recordemos que Pedro Sánchez ganó una moción de censura, claro, porque una sentencia que no era firme y además dictada por un juez al que luego le dieron un toque de atención tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, porque condenaban al PP a pagar 245.000 euros como responsable civil a título lucrativo, es decir, por una condena civil. Y se montó una moción de censura. Con lo que estamos sabiendo ahora, aunque no haya condena, lógicamente, desde el punto de vista judicial, penal, máximo respeto a la presunción de inocencia. Pero los audios y los mensajes que hemos leído son para una reprobación de tipo político más que suficientes. Claro. Tienen tal entidad que deberían ser suficientes para que hubiese consecuencias políticas. Eso Ahí está la moción de censura. Porque hay que recordar que nunca se hace en España que una cosa son las responsabilidades políticas y otras las responsabilidades judiciales. Eso es. Es decir, no hace falta esperar a que sean juzgados y condenados. Ya hay unas responsabilidades políticas que alguien tiene que asumir. Es que además el informe de la UCO, como hemos dicho, no habla de informaciones tangenciales, este pudo estar aquí. No, son muy claras. No, hay audios, hay mensajes y tienen tal entidad que solo para eso, mira, solo la carta que le envía Ábalos a Delcy y todas las mentiras y versiones que conocemos del gobierno son suficientes para poder montar una moción de censura. Otra cosa es que, bueno, pues que aquí todo se hace pensando en dejar las cosas pudrirse cuanto más mejor, pero bueno, yo creo que por una vez sí que estamos ante un caso con entidad suficiente para hacer caer a este gobierno, ¿eh? Bueno, vamos a ver, por nosotros no va a quedar, porque en The Objective estamos dando información exclusiva todos los días. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿eh? Yo les anticipo que aquí queda mucha tralla todavía por dar y, por supuesto, que nadie dude, al menos de nuestros espectadores, de la veracidad de esos testimonios que estamos publicando, porque están perfectamente atados y son personas que han estado en el ajo, Si es que lo bueno de los escándalos de corrupción, Lupe, es cuando te los cuenta uno que ha sido de la banda, de primera pero al que le han engañado o no le han dado el dinero que correspondía o no tal. Es lo que hemos comentado antes, además todos se guardan cosas. Entonces, nosotros tenemos la conciencia tranquila, estamos haciendo nuestro trabajo, ahora por supuesto que los jueces, los policías, los fiscales, pues hagan también el suyo, que para eso les pagamos. Vamos allá. Bueno, gracias Lupe y hasta la semana que viene. A vosotros.